Entonces, pues, la raíz de los problemas es creer que hay un problema, cuando en realidad no hay un problema. Tampoco existe una oportunidad. La única forma en que un problema puede existir como problema es cuando lo declaro problema. La única forma en que puede existir una oportunidad es cuando yo uso mi poder co-creador para declararlo como una oportunidad. La idea básica de esa primera clase era que no existen problemas y tampoco existen oportunidades. Que en realidad lo único que existe es lo que nosotros declaremos que existe. Que tiene mucho que ver con la clase siguiente, que es el tema de la interdependencia. Y aquí surge un paradigma que yo creo que nos va a costar trabajo como acostumbrarnos, que es el que hay un yo que sufre menosprecio. Esa es otra ilusión. En realidad no hay ningún yo que lo sufra más que el yo falso. Bueno, la física clásica, desde las primeras tesis e hipótesis que Newton empieza a hacer, lo que logra empezar a desarrollar son una serie de fórmulas que permiten pronosticar en función de variables observables como el peso y la distancia, cuánto tiempo tardaría un objeto con determinado peso y masa y una X cantidad de fuerza. Si lo lanzamos, cuánto tiempo tardaría en llegar a una X distancia, ¿no? Entonces, una serie de fórmulas que nos permiten interactuar con lo sólido, con lo tangible. A eso nosotros sólido y tangible le hemos llamado materia. En realidad tenemos al revés el nombre, porque materia viene de mater, viene de madre, y cuando hablamos de madre, hablamos de la partícula origen, y la partícula origen no es sólida. La partícula origen es mucho más sutil que algo muy sólido. Pero bueno, hemos colapsado al revés los conceptos y pues vale la pena tener con claridad el concepto, aunque tenemos que interactuar con el mundo entendiendo que cuando alguien dice es que esto es materia, aunque ya entendí que no es eso, pero que eso es una usanza común. Cuando Einstein empieza a hablar del mundo de infinitas posibilidades y empiezan como los postulados de la física cuántica, esta explicación en su origen es una explicación que 2500 años antes de Jesús ya se había dicho. Y esta explicación, 2500 años que ya se había dicho, lo empiezan a decir las tradiciones budistas, las tradiciones hinduistas. Cuando en el arte contemplativo ellos afirmaban que nosotros no éramos esto y que antes de que nosotros fuéramos esto, nosotros éramos alma, espíritu, mente. Ellos le llaman mente, no hay el concepto de alma, no tanto. Entonces ellos hablan de que somos propiamente una frecuencia que va usando vehículos, que se llama cuerpo, y que cuando el cuerpo colapsa y degrada en su funcionalidad material o corporal, entonces se degrada el cuerpo, pero la mente continúa en la tendencia en la cual se ha venido entrenando. Bueno, 2500 años, pasamos por una serie de evolución de cultura, en donde la ciencia evoluciona a partir de la capacidad de observar y la capacidad de hacer preguntas. Lo que no habían hecho era preguntas diferentes. Einstein hace una pregunta diferente, y cuando hace una pregunta diferente, entonces empieza a evidenciarse la respuesta diferente. Eso resulta muy interesante en la evolución de la ciencia, porque lo que hace que la ciencia permita los descubrimientos no es que se lo encuentren, sino es el tipo de interrogativa que tienen y que eso les hace evidente lo que sucede. La pregunta la pregunta alumbra, la respuesta solo revela el objeto. La respuesta es el objeto, la pregunta es la lámpara. Si la lámpara no se dirige al espacio desconocido, lo que hacemos con la pregunta es alumbrar el lugar conocido. Bueno, ¿qué hace la física cuántica? La física cuántica reconoce que nosotros somos más una frecuencia en movimiento que una frecuencia estática. Y cuando nosotros somos más una frecuencia en movimiento que una estática, esto entonces revela que no hay un yo estático, que el yo estático es ilusorio y el yo en movimiento, eso revela más la naturaleza
de la verdad, porque como la verdad está en movimiento, en realidad no podemos colapsar en una verdad, sino en un movimiento. Es decir, nosotros también estamos constantemente co-creándonos. Y la co-creación depende de la forma en como yo creo lo que soy. Por eso es que yo les decía, no existen los problemas, tampoco existen las oportunidades. Es una creación. Yo digo, ¿qué problemón tengo? Concedido. El asunto aquí, ¿por qué se responde esto? Por tendencia. Es un asunto de tendencia. Llevamos mucho tiempo, muchos impulsos a lo largo del tiempo, en los cuales lo que hemos generado un hábito de situación que no corresponde con expectativa, problema. Situación que no corresponde con expectativa, problema. La sociedad genera expectativa alta, resultado bajo, problema. Expectativa alta, resultado bajo, problema. Y eso es lo que la sociedad del inconsciente colectivo ha venido llamando problema. En sí, el resultado no es un problema. Cuando aprendimos esta división, se volvió crónica, y entonces hay un punto en donde lo mío y lo tuyo se vuelve un dilema, porque es necesario tener algo. Incluso es indispensable tenerme a mí. Pero ese tenerme a mí fue descrito por impulsos inconscientes. Porque ese tenerme a mí fue descrito por tengo que ser bueno. Muchos tengos que vimos la última clase. En la última clase vimos los tengos que, y que también tiene que ver con la ilusión. Entonces, todos estos tengos que tienen que ver con la ilusión, no es que tengan que ser, es que son una variable. Cuando dejan de ser variable, colapsan en una cosa. Entonces, en estos dos ejercicios cuánticos de posibilidades o clásicos de deber ser, nosotros no tenemos opción de ser otra cosa, más que lo que debemos ser. Lo que se revela es que no podemos en este momento fácilmente distinguir la diferencia entre el yo como posibilidad y el yo fijo, y el yo materia. Porque por eso es que no logramos los grandes resultados, porque las declaraciones de cambio las hacemos desde un yo que pretende mejorar, no desde un yo que es, sino desde el yo que quiere mejorar algo. Desde el yo siendo, todo es. Por eso es que no pudiera haber algo colapsado, porque están cosas siendo. Entonces, a veces nosotros, aparte de la ilusión en donde nos confundimos, es en pensar que la vida se mide por resultados solamente observables por los sentidos. El dinero que soy capaz de tener, los números de ceros que soy capaz de ver en el cajero, y entonces digo, wow, me está yendo bien. En algún punto es un punto de referencia importante, porque nos da dónde regresar, ¿no? Pues sabemos dónde vivimos. Entonces es importante en esta experiencia humana tener un punto de referencia. Pero hay otro momento en donde circunstancias de la vida requieren más ocurrir como frecuencias de onda que como cosas. Onda partícula, que es la dualidad. Entonces la partícula es como cuando sentamos una posición, y la onda es como el yo. Mejor dicho, la partícula sería el yo ilimitado y la onda sería el yo ilimitado. Pero requerimos las dos. Claro. En esta vida requerimos materia y onda. Vale. ¿En qué situaciones requerimos materia? Para hacer referencia a mi casa, mis relaciones, mis proyectos. O sea, sí, pero cuando las circunstancias se vuelven impermanentes, requerimos onda. Y queremos todo resolverlo desde lo sólido. Cuando yo logro dar evidencia de que la tendencia cambia, si yo no cambio mi discurso, entonces ese discurso, más que hacerme crecer, genera un bucle. Y entonces el acto lingüístico, que es el acto creador, genera más temor que liberación, porque se atrapa en el lenguaje. La clase fundamentalmente es que nada es como lo miramos. Y estoy como apuntalando hacia que nada es como lo miramos. Y lo que yo quería decir es que si nosotros antes hubo una causa negativa, una semilla de una acción negativa, el fruto de esa acción negativa produce efectos negativos, pero como todo,
en la naturaleza la semilla es pequeña y el árbol es grande. Es decir, las semillas siempre serán pequeñas y los efectos serán más grandes que sus causas. Esa es una tendencia. Yo a alguien un día enojado le digo, déjame de molestar. Y fue lo único que dije. Ahí va la semilla. La persona no me va a volver a invitar a trabajar, no me va a volver a tener confianza. O sea, el efecto es más grande que lo que yo hice y uno dice, pero es que no fue para tanto. No fue para tanto desde lo que yo creí. Cuando yo tengo la semilla, es que me va muy mal, semilla. Y los frutos, después uno dice, ¿por qué me va tan mal en todas las áreas de mi vida? Yo puse la semilla. Bueno, ¿y uno cómo reemplaza esa semilla por una nueva? Con nuevas semillas. Pero las semillas... Hay que podarla primero, ¿no? Que dijo Angelita fue, hay que podarla. El árbol de los frutos negativos. Bueno, la acción de podar es una nueva semilla. Y cuando uno se entrena en podar, uno no se entrena en distinguir la diferencia entre los frutos buenos y malos. Y uno poda. Y entonces uno tiene sequía. Porque en el ser siendo, el asunto son verbos, en gerundio. Y entonces, podando. Pódale lo bueno y lo malo. Y entonces uno sigue diciendo, ¿y por qué? Pues claro, porque uno no se dedicó a depositar semillas positivas, sino semillas negativas que apagaran lo negativo. Entonces, cuando nosotros tenemos un efecto negativo y cuando tenemos ya la manifestación de lo negativo y generamos una nueva semilla, la semilla se llama queja, la semilla se llama maldecir, la semilla se llama negarlo dos veces. Depositamos la semilla más que tomar el resultado como ¿y qué puedo aprender de esto? Más que tomar esto no es personal, esto es a favor de mí. Más que tomarlo así, uno pretende huir de eso y genera una nueva semilla. Entonces, cuando el efecto negativo llega, si uno no está atento y se pone a luchar con él o a negarlo o a arrancarlo, uno sigue sembrando semillas. ¿Cuál sería entonces la respuesta a esto? Que cuando el efecto negativo se presenta, yo lo que hago es lo abrazo, aprendo y deposito otra semilla. Una nueva semilla en donde digo, de esto puedo aprender esto. Esa es mi semilla y el fruto vendrá. Pero no necesariamente inmediato, solo que nos desesperamos. Porque en este mundo de la materia digo, bueno, ya te pedí perdón, pues ya perdóname, ¿no? O sea, no es así, ay, no, qué egoísta, no, es que hay que decantarlo, ¿no? Como el buen vino, como el buen café. ¿Saben por qué se vuelve complejo? Este módulo 2 en particular, y me parece que... ¿Que ha sido más complejo que el 1? Porque es comprensión. Claro. O sea, como tenemos que entrar a la Matrix, resulta como complicado explicar la Matrix desde la Matrix, porque tenemos una mente que está acostumbrada a lidiar con cosas, y cuando entramos a la arquitectura de la Matrix, se vuelve un asunto muy complejo, porque ya no estamos hablando de frutos, sino de semillas mentales. Y cuando hablamos de semillas mentales es más complicado. No es tan sencillo, porque estamos hablando obviamente de un escenario intangible, que es el que da origen a las manifestaciones tangibles. Entonces, como estamos hablando sobre lo que no vemos, es más complicada, es más abstracta pero si no habláramos de esto que no vemos, que es el origen de lo que sucede, no podríamos construir con potencia el entendimiento de cómo puedo hacer yo para volver a hacer del Edén de mi conciencia un Edén lleno de los frutos que elijo tener en el Edén de mi conciencia. Sabiendo algo, que no hay fruto que esté equivocado en el Edén de mi conciencia, porque todo fruto
me da un aprendizaje. Ahí. Pero en el mundo de los frutos, nos comparamos cuál es la fruta mejor. Es que como vivimos en el mundo de los efectos, creyendo que son causas, hemos asumido que el efecto es la causa de mi mal, cuando en realidad el efecto es un resultado o una consecuencia de una semilla que no me di cuenta que deposité o muy amorosamente en algún momento me depositaron. Y es que cuando nosotros vemos un efecto y el efecto no lo abrazamos y no aprendemos de él, por la tendencia a rechazar, es decir, ¿se recuerdan el triple veneno? Ignorancia, que produce dos efectos, apego y aversión. Entonces, ¿la ignorancia de qué? De las marcas de la realidad. Todo es impermanente, sujeto a causas y condiciones y sin naturaleza intrínseca. Cuando yo tengo ignorancia de esto, entonces surgen dos efectos. Apego a las cosas que me producen placer y bienestar, aversión y rechazo a las cosas que me producen displacer y malestar. Bueno, cuando yo tengo un efecto negativo y lo rechazo, estoy desde la ignorancia. Esto, imaginando como un reloj de arena, yo pondría como las marcas de la realidad. Todo es impermanente, sujeto a causas y condiciones y sin naturaleza intrínseca. Desconocerlas se convierte en ignorancia. Cuando yo soy ignorante de estas tres cosas que pasan en todo el tiempo en el mundo o en la vida, lo que yo hago es, tengo dos efectos, dos manifestaciones. Rechazo ciertas cosas o me aferro a ciertas cosas. Por parte del proceso evolutivo, son indispensables estas condiciones para el despertar. Es decir, el samsara está en interdependencia del nirvana. Samsara entendido como el ciclo de condiciones de sufrimiento y aflicción en el cual estamos... De nacimiento y muerte. Sí, ese ciclo de nacimiento, muerte, sufrimiento, aflicción, placer, bienestar, malestar, todo este ciclo es indispensable para el despertar, porque si no hay samsara, ¿para qué el nirvana? O sea, un despertar, si estoy despierto, pues no me sirve. Necesito una condición de la cual despertar. Entonces también el samsara está en interdependencia del nirvana o del estado de liberación. Entonces este ciclo evolutivo que hoy los seres humanos tenemos es un ciclo evolutivo en el cual los seres humanos lo que vamos haciendo es ir aprendiendo dentro de la Matrix, porque necesitamos la Matrix para reconocer lo irreal. Necesitamos el fruto negativo para reconocer el resultado. Es indispensable el malestar para el bienestar, pero es indispensable la distancia del bienestar y el malestar para reconocer el bien ser. Porque si no existe si no existe la dualidad, no seríamos capaces de reconocer la unidad. Entonces, en este ciclo evolutivo, lo que estamos buscando es que nosotros como seres humanos pudiéramos evolucionar hacia no generar ni bueno ni malo, sino experiencia que abrazamos. Este que se llama samsara, que es el ciclo compulsivo de vida y muerte, de sufrimiento y gozo, que se llama samsara, que es una prisión cíclica, es la Matrix. El samsara es la Matrix. Uh-huh. El nirvana es la liberación. Bueno, ¿de qué nos vamos a liberar si no reconocemos la prisión? Uh-huh. Entonces necesitamos primero... Necesitamos la experiencia para poder tener que liberarnos. Exacto. Porque no hay nada en este perfecto diseño que esté sobrando. Entonces, cuando vuelves cada vez más frecuente los instantes y los impulsos, degradas la codependencia de la Matrix y empiezas a reconocer la interdependencia de la unidad con la separación. Porque hay unidad. En el mundo de la separación hay unidad.
Y entonces, cuando nosotros seguimos viendo frutos en nuestra vida y lo que calificamos es, ¿por qué este fruto? Y me quejo, ya le puse la siguiente semilla. ¿Y qué es lo que ocurre en la vida, en esta secuencia de vida? Y veamos como el ciclo natural. Deposito la semilla del árbol de la naranja. Pasa tiempo, surge una pequeña plantita, va creciendo, rama, tronco, crece, ocupa mucho espacio, se vuelve un árbol de muchas naranjas, en donde voy a asociar a la naranja como eventos negativos, la naranja no como una fruta bonita. Y entonces, cuando yo me postro a descansar, a meditar debajo del árbol, y de repente me caen de naranjazos, yo digo, ¿por qué si ahora sí estoy meditando? Dios mío, ¿por qué me mandas tantas naranjas? Tantas naranjazos. Uno no se da cuenta que uno fue el que ahí puso la semilla. Y uno recibe la semilla, y entonces uno recibe el fruto de la semilla, se queja de que recibe la consecuencia de esto. Y esa queja es una nueva semilla de otro árbol. Exactamente, esa queja es una nueva semilla. Y después uno dice, aquí ya no me voy a sentar a meditar, me voy a otro lugar. Y ahí crece el otro árbol. Y ahí crece el otro árbol. Y uno dice, es que aquí uno no puede meditar en paz. ¡Carajo! Semilla. Y entonces uno se va al Tibet, a la cueva, pensando que en el Tibet está la respuesta. No, no está en el Tibet, está en lo que tú deposites. Y que eventualmente esa naranja puede ser deliciosa. O sea, que más que pelear con la naranja, pues entonces entendamos que es esta naranja y gocémonos de esta naranja. Y entonces cuando tú dices, a ver, ¿por qué si en todos los lados donde yo me pongo a meditar hay naranjas? ¿Qué me quieren entregar? ¿Qué puedo aprender? Y entonces uno empieza a hacer el mantra. Nada es personal, todo es a favor de mí. Y entonces cuando uno recibe la naranja y dice, nada es personal, todo es a favor de mí, uno hace jugo de naranja. Entonces cuando uno hace jugo de naranja, entonces uno descubre que puede producir nuevos efectos. Y entonces en lugar de seguir siendo víctimas de los efectos, nos volvemos protagonistas de depositar en el Edén de nuestra conciencia las semillas de los aprendizajes. Y una semilla del aprendizaje producirá efectos de aprendizaje. Y entonces, ¿qué efecto? Mientras no digamos, con esta nueva semilla lo que yo debo de aprender es cómo eliminar las naranjas en mi vida, si uno hace eso, la jodió. Puso otra semilla cargada de expectativas. Porque uno no está haciendo, uno está queriendo que sea lo que yo quiero. Por eso esta clase con la que cerramos del menosprecio a la comprensión pretende cerrar con esta idea fundamental. Y la idea fundamental es que no hay nada que ocurra contra nosotros. Todo ocurre a favor de nosotros, solo que nosotros nos ponemos en contra del viento. Como un barco y sus velas, que cuando el viento sopla de sur a norte y uno necia y tercamente dice, ah no, yo quiero ir de norte a sur. Bueno, si quieres ir de norte a sur, guarda tus velas y rema. Pero no pretendas avanzar en dirección contraria al viento con las velas izadas, porque eso es imposible. Y no es que el viento la tenga contra uno, es que uno en realidad no tiene la capacidad de observar hacia dónde el viento está proponiendo avanzar. Hay que ver la vida con más ingenuidad, sin tanto dualidad de esto es bueno o esto es malo. Esto está haciendo, y qué me propone lo que está haciendo, y poder constantemente mantenerme reconociendo que el viento, aunque hoy sople de sur a norte, como es impermanente, cambiará.